Fueron llamados el pueblo del sol, y se dice que su imperio fue el más grande del Nuevo Mundo. Habitaron Sudamérica desde el siglo VIII hasta el siglo XVI. Los incas. Según la narración mítica de su origen, sus ancestros llegaron al valle desde la región del lago Titicaca, y ahí fundaron la ciudad de Cusco, que era considerada el centro del mundo. Desde ahí, los incas se extendieron a través de un amplio territorio hacia el norte y hacia el sur. El imperio llegó a tener 10 millones de habitantes de distintas etnias. En su momento de máxima expansión, el imperio inca abarcó los actuales Ecuador, Perú, Bolivia, el sur de la actual Colombia y parte del norte de Argentina y Chile. En cuanto a su organización social, no tenían el concepto de imperio y le llamaban a su estado Tahuantinsuyo y las 4 regiones. La capital era Cusco, y su gobernante era llamado el Inca, a quien se consideraba descendiente directo del Sol Inti. Los cargos más altos en la administración del imperio eran ocupados por los parientes del Inca. Estos formaban una nobleza que se ocupaba de la compleja organización del Estado. El imperio Inca también contaba con un ejército poderoso, a cargo de generales provenientes de la familia real, que se ocupaban de la expansión, la conquista y el control de los territorios conquistados. Eran una sociedad muy organizada. La mayoría del pueblo estaba conformado por familias organizadas en ayllus, que tenían bajo su custodia extensiones de tierras y trabajos especializados. Los productos del trabajo eran entregados al Inca para luego ser repartidos a todo el pueblo. Por eso, aunque los nobles vivían con más lujos, en el imperio no existía el comercio ni el dinero, ni el desempleo. Cuando un joven llegaba a la edad adulta debía servir en el ejército. Así se creó un ejército formidable. La organización social era tan buena que lograron convencer de forma pacífica a varios pueblos vecinos de unirse al imperio. Y a quienes no convencían, bueno, para algo tenían un ejército tan numeroso. En cuanto a su religión, podemos decir que los incas eran politeístas. Veían el medio que los rodeaba como sagrado y sacralizaban a numerosos elementos de la naturaleza, personas, objetos, entre otros, a los que llamaban huaca. Respetaban las creencias de los pueblos que conquistaban, pero impusieron el culto al sol, su principal divinidad, y veneraban a diversos dioses. Dentro de estos podemos encontrar a Viracocha, dios creador y supremo, a dios Inti o dios sol, la Pachamama o diosa de la naturaleza y madre tierra, Mamaquilla, diosa de la luna, Mama Sara, diosa del maíz y del alimento, Mamacocha, diosa de la feminidad, y Yapa, dios del rayo y la batalla, Coiyur, diosa de las estrellas, Supai, dios de la muerte, y Huasicamayuc, dios del hogar. Los incas no tenían escritura, por lo que todas sus creencias y mitos se pasaban de boca en boca a través de los familiares que iban conservando dichas creencias de generación en generación. Lo que sí tenían eran quipus, un complejo sistema de cuerdas anudadas que les servía para llevar cuentas. También se dice que servían para contar relatos, pero nadie sabe muy bien cómo y no está del todo comprobado. Es así como esta civilización dio a conocer 2 versiones de la creación del mundo. La primera decía que un día muy lejano, un dios sin nombre había decidido crear el mundo. Este dios disponía de tierra, agua y fuego. Con estos elementos creó el universo con 3 planos. En el plano de arriba, llamado Anan Pacha, colocó a los demás dioses, al sol, a la luna, a las estrellas y a los cometas. Un poco más abajo, al relámpago, al trueno, al arco iris y todas las cosas que solo tienen explicación divina. En el segundo plano, el de aquí, Kai Pacha, el dios creador puso a los humanos, a los animales y a las plantas, a todo lo vivo, incluidos los espíritus. En el tercer plano, el mundo inferior, Uku Pacha, quedó el espacio reservado para los muertos. La humanidad, con sus fundadores Manco Cápac y Mama Ocllo, a la cabeza, podía dirigirse al mundo superior para comunicarse con los dioses, y en este mundo dieran el nacimiento al imperio inca. La segunda versión de la creación del universo decía que la creación del mundo fue por Viracocha, que sustituyó al primer mito de la creación para los incas. Se daba al dios todopoderoso la facultad de dirigir la construcción de todo lo visible e invisible. Viracocha comenzó su obra creadora en las orillas del lago Titicaca, tallando en piedras las figuras de los 2 primeros seres humanos, el primer hombre y la primera mujer, es decir, los cimientos de su trabajo. Al darle nombres a las estatuas, estas cobraban vida, pero en la oscuridad, porque todavía el dios no había dado luz a la tierra. El mundo de aquí estaba todavía en tinieblas. Viracocha postergaba la creación de un mundo completo, pero una vez que estuvo satisfecho con los humanos que había creado, prosiguió su proyecto poniendo en su lugar al sol, a la luna y a las estrellas hasta cubrir toda la bóveda celestial. Después dejó atrás Tiahuanaco y se dirigió al norte, y desde allí llamó a su lado a las criaturas que acababa de engendrar.
Antes de partir, delegó las tareas secundarias de la creación en sus dos ayudantes, Tocapu Viracocha e Imayana Viracocha, quienes inmediatamente se dirigieron hacia el este y el oeste de los Andes, para dar vida y nombre a todas las plantas y los animales que iban haciendo aparecer sobre la tierra, en una hermosa misión auxiliar de la realizada antes por Viracocha. Cuando terminaban la misión encomendada por el dios creador del universo de los incas, llegaron a la orilla del mar y se perdieron en sus aguas. Pero cuando Viracocha llamó a los recién nacidos, nadie acudió. Entonces se encontró solo y triste por la desobediencia de sus hijos, y para que entendieran quién mandaba sobre el mundo, envió una devastadora lluvia de fuego como castigo y purificación, para hacerles recordar su poder y para encaminar a los soberbios humanos. La lluvia de fuego que salió de las entrañas de la tierra a través de los volcanes de Cacha aterrorizó a los humanos. Al ver que su conducta había causado la destrucción de su maravilloso mundo, poniendo en peligro su propia existencia, y arrepentidos de sus faltas, imploraron humildemente perdón ante su buen dios Viracocha. Este se sintió satisfecho al comprobar que había logrado escarmentar a sus criaturas, haciéndoles tomar conciencia de que todo aquello que habían recibido gratuitamente podían perderlo por la sola voluntad del dios creador. Con los humanos agrupados a su alrededor, Viracocha se dirigió a un lugar llamado Cosco, la posterior Cusco, donde estableció su primer reinado, dando a uno de los arrepentidos hombres el mando de la primera ciudad y del primer imperio que existió sobre el planeta. Este primer jefe, el primer inca designado directamente por la divinidad, fue el legendario Alcahuiza, el generador de la larga y poderosa estirpe de los incas. La astronomía también fue parte importante de la cultura inca. Su cosmología se desarrolló sobre la base de los conocimientos andinos preexistentes, los que conformaron un complejo sistema donde se relacionaban varios santuarios como montañas, cuevas, manantiales, lagunas, rocas y otros elementos de la geografía con los espíritus. Los incas potenciaron e institucionalizaron estos conocimientos astronómicos, convirtiéndolos en una fuente de poder y dominación. El saber y el conocimiento astronómico en el Tahuantinsuyo estaba a manos de una élite muy reducida. No hay coincidencias respecto a cómo los llamaban. Su denominación más difundida es Yanka. La cosmovisión integraba la naturaleza con la humanidad. Utilizaron elementos como pilares y columnas alrededor de los pueblos para realizar astronomía observacional. Conocían la revolución sinódica de los planetas y confeccionaron un calendario lunar para las fiestas religiosas y otro solar para la agricultura. La arquitectura y el desarrollo urbano no fueron ajenos. El diseño de sus ciudades siguieron un ordenamiento astronómico basado en ejes cardinales sincronizados con posiciones astrales. Los incas también llegaron a reconocer y observar la Vía Láctea, o como ellos la llamaban, el Gran Río Celeste. La concibieron poblada de animales y elementos vinculados con la actividad productiva. Los colocaban tanto en sectores estrellados como oscuros. Su año comenzaba con el solsticio de invierno. Alrededor de la ciudad de Cusco había 12 pilares dispuestos de tal manera que en cada mes uno de ellos señalaba por dónde salía el sol y por dónde se ponía. Estos pilares se llamaban sucancas, y con ellos se anunciaban las fiestas y los tiempos de sembrar y cosechar. El inca Viracocha decretó un año de 12 meses, que comenzaba con la luna nueva de enero. Cada mes tenía su nombre propio. Después se dispuso el comienzo del año en diciembre, cuando el sol comienza a volver del último punto de Capricornio. El concepto de chacana es fundamental en el mundo andino. Su significado compromete la astronomía, la cosmovisión, la filosofía, la arqueología y tiene correspondencia sideral en la Cruz del Sur. Esta chacana o cruz significa puente, transparencia, paso, entre otras. En las comunidades incas, la muerte es considerada como parte de la vida. Es decir, la muerte no constituye una tragedia en la vida de los andinos. Más bien, la muerte es como una conclusión. La muerte para el andino nunca es el final o la terminación del ser. Es continuidad del ser dentro de la totalidad de existencia y universal. En este sentido, los incas entendían la muerte como un viaje a otra dimensión de la vida. Aún así, no es posible dejar de pertenecer a este mundo. Los muertos viven en permanente atención y relación con sus familiares y la comunidad. Y los incas decían que se le podía llamar a los muertos cuando fuese necesario. Los incas también tenían el dicho de solamente una vez morimos en esta vida, así también una vez se tiene el derecho a la mejor atención. En este sentido, las almas tienen sus propias exigencias según sus costumbres y tradiciones conservadas durante su vida. En 1532, el imperio inca fue conquistado por los españoles al mando de Francisco Pizarro, cuando el emperador Atahualpa fue tomado prisionero. Aunque algunos focos de resistencia permanecieron hasta 1572, no constituyeron una amenaza para el nuevo orden colonial. Es así como decae la sociedad inca a mano de los españoles.